Bueno, yo soy Marco Romero, soy el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado. También tengo el honor de ser profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Y quiero empezar esta entrevista con un saludo a la Escuela Virtual sobre Reparación Colectiva de los y las Periodistas, porque me parece una iniciativa muy importante para avanzar en el reconocimiento de los derechos de este colectivo social que ha sido, como muchos otros, victimizado, restringido en sus derechos en el marco del conflicto armado y de otros factores de violencia que tiene este país. La Ley 1448 significa ante todo el reconocimiento por parte del Estado de los diferentes conjuntos de víctimas que ha generado el conflicto armado en Colombia. Esto suena aparentemente obvio, pero no es tan sencillo porque el Estado en el pasado nunca ha reconocido las víctimas y, hemos tenido varias guerras civiles. En Colombia se han concedido más de 180 amnistías, pero los derechos de las víctimas siempre quedaron en segundo plano. El reconocimiento de las víctimas empieza con el tema del desplazamiento. Y creo que antes de ver la Ley 1448, necesariamente hay que ver todas las luchas de las organizaciones sociales, de las organizaciones de las víctimas, de las academias. También ha hecho un aporte muy importante, por decirlo así, el gremio de los y las periodistas, porque de algún modo los problemas que no se ven, que no se logran poner en la agenda pública, a veces no existen para la sociedad. Los desplazados eran un conjunto muy grande de personas que estaban en todas las ciudades, que estaban en todas partes, pero nadie tenía una dimensión de la magnitud de este problema. Entonces el reconocimiento empieza con el tema de desplazamiento por ser el más complejo y el más masivo, y posteriormente tenemos un momento en que el Tribunal Constitucional colombiano, en ejercicio de la acción de tutela, toma la decisión de hacer un requerimiento al gobierno colombiano a través de la figura del estado de cosas inconstitucional en 2004, y se desarrolla un proceso de seguimiento de años que el país ha visto, en el cual la Corte ha reclamado que se cumplan efectivamente los derechos de toda la población desplazada. En este proceso, la Corte ha demandado responsabilidades de gobiernos locales, ha exigido que se entiendan los enfoques diferenciales y se respeten derechos de mujeres, indígenas, afrodescendientes, niños, personas que tienen opciones sexuales que defender, etc. Entonces, en este contexto se ha generado un reconocimiento cada vez mayor de las víctimas, y yo tengo la impresión de que sin la sentencia 025, sin la intervención del Tribunal Constitucional, no estaríamos en el momento de la Ley 1448. La virtud de la Ley 1448 es que reconoce ya todas las víctimas, no solo los desplazados, y por otra parte establece un principio de restitución de tierras, establece la idea de que hay que reparar a las víctimas que están en el exterior, que son cerca de 500.000 de colombianos y colombianas, y habilita la necesidad de que haya programas de reparación de tipo colectivo, donde pues entran distintos grupos sociales, entre ellos los y las comunicadoras de Colombia. Al lado de las virtudes de la Ley 1448, obviamente se han identificado también limitaciones. La sociedad civil ha interpuesto demandas ante el Tribunal Constitucional por muchos de sus contenidos. Nosotros hemos suscrito varias de esas demandas. Y creo que ahora con el proceso de paz se evidencia aún de manera más radical los límites de esta ley. Sin embargo, no podemos decir que no es una ley importante. Hay que ver la ley como una etapa del proceso general de reconocimiento de los derechos de las víctimas en Colombia. En La Habana se está discutiendo desde un principio predominante de responsabilidad. ¿Quiénes fueron los responsables? Y en La Habana se ha pactado que hay que examinar todas las responsabilidades. No puede haber sectores, de la insurgencia, los paramilitares del Estado que estén involucrados en crímenes que no vayan a un escenario de la verdad. Incluso responsables indirectos, empresarios que eventualmente han financiado grupos paramilitares o ese tipo de cosas, deben concurrir también. Esto se llama un principio de universalidad de las responsabilidades, y ese es el énfasis del Acuerdo de La Habana. La Ley 1448 tenía un enfoque predominante de reparaciones administrativas. Incluso el gobierno en su momento quería que la ley se circunscribiera exclusivamente a unas reparaciones administrativas. Y las reparaciones administrativas se hacen cuando el Estado ha fracasado en la protección de las personas y ha fracasado en la administración de justicia.
Entonces lo único que queda es la reparación administrativa, pero las reparaciones administrativas tienen limitaciones. Por ejemplo, nosotros hicimos un cálculo de examinando las pérdidas que han sufrido los hogares desplazados, mirando lucro cesante, daño emergente, daño moral, y esto daba más de 200 billones de pesos a 2010, al registro de 2010. El gobierno dijo: voy a reparar en equidad por vía administrativa, le damos ahora a la gente unas indemnizaciones. Según nuestros cálculos, esas indemnizaciones no llegan al 10% de lo que la gente efectivamente perdió. Eso se llama una reparación de tipo administrativo, e incluso el gobierno había solicitado aún a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que adoptara esos estándares en Colombia y que cualquier reparación judicial tuviera ese límite también. Nosotros entendemos que hay problemas fiscales, pero hay que ver cómo se logra una reparación lo más, digamos, generosa posible, porque las víctimas no solo han sufrido pérdidas de tierras, de viviendas, etcétera, sino que han sufrido daños muy severos, y además de todos esos daños han tenido que huir de sus territorios, rompiendo como sus patrones de vida, y obviamente hay que reconstruir proyectos de vida, y esto no se hace con ayudas humanitarias. Ahí es donde está el problema. Entonces hay límites, claro. La ley también tenía límites. La restitución de tierras se entendía desde 1991, el reconocimiento de víctimas del 85 en esta ley. En la Comisión de Esclarecimiento Histórico que convocó la Mesa de Diálogo de La Habana, participaron una serie de académicos y académicas del país, y los que tenían una visión de más corto plazo planteaban que el conflicto surgió en los años 60. Luego el el horizonte temporal del reconocimiento será en adelante más o menos esa fecha, por lo menos. Entonces esto implica que mucha gente va a poder demandar, probablemente no ayudas humanitarias, pero sí procesos de verdad, procesos de restitución de algunos bienes, de daños morales, etcétera, pueden ser reclamados. Entonces creo que hay una ampliación del universo de víctimas. Se reconocieron nuevos tipos de víctimas, nuevos tipos de daños, se reconoce un principio universal de responsabilidad y una temporalidad distinta. Entonces yo creo que en términos generales el proceso de paz implica una reformulación profunda de la institucionalidad y la ley de víctimas para poder atender los nuevos desafíos. Vamos a tener un tribunal de justicia, vamos a tener una comisión de la verdad, vamos a tener reparaciones colectivas de base territorial, y además de esto, muchos de los acuerdos se refieren a las víctimas en temas que no tienen que ver con el punto de víctimas en el orden formal de la agenda. Por ejemplo, dice el acuerdo agrario que en el fondo de tierras tendrán prioridad los hogares desplazados. Obviamente se entiende los que no tenían tierra y los que no tengan restitución. Dice el acuerdo que las circunscripciones especiales que se crean en territorios de manera transitoria tendrán, digamos, un enfoque de províctima, en el sentido de que las víctimas tendrán prioridad. Entonces, hay una serie de acuerdos que van a llevar a un replanteamiento, y creo que lo importante es ver cómo pasamos de la ley de víctimas al acuerdo de La Habana en términos de materializar una serie de derechos. Si el acuerdo de La Habana termina o logra terminar el conflicto en Colombia, pues vamos a otros escenarios. Por ejemplo, mucha gente va a querer retornos. Hemos hecho una investigación de retornos que muestra que más del 90% de la gente retornaría si le dan tierras y le dan garantías. Y eso quiere decir que el tema de retornos, que por ahora ha sido muy episódico, va a ser un tema muy importante en el futuro, sobre todo porque hay una promesa en el horizonte, y es la paz territorial. Entonces, si las condiciones de la sociedad rural van a ser mejores, pues la gente va a querer regresar, y los que se queden van a pedir también políticas más robustas para enfrentar los desafíos de la sociedad urbana. Por ejemplo, en Bogotá hay un colectivo de mujeres que pide como reparación colectiva una carrera profesional, para que ellas se formen y puedan incluso ser parte de los profesionales que atienden las víctimas. Esto es muy interesante porque quiere que las mujeres ya tienen muy claro que en el mundo urbano la educación es determinante para tener un empleo digno y para poder hacer un aporte más significativo a la sociedad. El concepto de reparación integral alude a que se deben reparar todos los daños que se han causado, y como no se pueden reparar todos de la misma manera, por ejemplo, una persona que ha sido asesinada no puede ser repuesta. Entonces hay distintos conceptos, digamos, quizá la reparación más clásica es restitución. Si perdiste un bien, que se te retorne un bien. Pero también la gente puede pedir una indemnización cuando no se puede reparar, cuando es un daño materialmente irreparable.
pero un daño moral muy grave. Entonces se busca que haya indemnizaciones. No es comprar la dignidad de las personas, sino que se pague también por el daño que se ha causado. Es un desarrollo del principio de responsabilidad. Hay personas que han sufrido daños y piden rehabilitación, que tengan nuevas condiciones para, por ejemplo, si yo tengo problemas de discapacidades mentales o discapacidades físicas asociadas al conflicto armado, yo necesito tener nuevas capacidades para emprender la vida. Es decir, hay distintos componentes de la reparación, reparaciones simbólicas, reparaciones materiales. Las reparaciones simbólicas tienen que ver mucho con la verdad, con la reconstrucción de la verdad y el significado de la victimización. Entonces lo importante es no tanto permutar una cosa con la otra, sino ver cada uno de estos conceptos en su propia dimensión sin sacrificar la integralidad de los derechos. Por ejemplo, me gusta siempre situar este ejemplo. Yo podría decir, trabajemos, lo importante es la verdad, lo importante es la dignidad. A mí no me interesa ningún dinero. Algunas víctimas dicen eso. Si le han desaparecido a una persona, ¿a quién le interesa un dinero? Pero si te han robado las tierras y te dicen, mira, la verdad es que te robé las tierras, pero te voy a decir toda la verdad. La verdad completa es que no te las voy a devolver. Entonces, eso es toda la verdad, pero esa verdad no sirve mucho, porque la gente quiere que le devuelvan su tierra, además de la verdad, y además del reconocimiento del significado y de la responsabilidad de quien ha causado el daño. Entonces, no se pueden dar respuestas simbólicas cuando los daños son materiales, ni se pueden dar respuestas materiales cuando los daños son a la dignidad. Y hay que ver cómo se van ensamblando estos conjuntos de derechos en un concepto integral. Tampoco se puede, es importante que las personas puedan distinguir. Yo no puedo dar un subsidio de vivienda igual al que le doy a una persona que no es víctima para restituirle su vivienda a título de reparación, porque esto significaría que para uno acceder a un subsidio necesita ser víctima. No, las víctimas también tienen derechos ciudadanos, tienen que acceder a prestaciones sociales, pero las prestaciones sociales no se dan porque ha sido victimizado. La victimización ha causado daños y la reparación es para restablecer o crear condiciones de dignidad frente a esos daños. Lo demás son derechos de ciudadanía que todo el mundo tiene, incluidas las víctimas. Entonces las víctimas tienen conjuntos de derechos como los que tiene cualquier ciudadano, más derechos especiales para reparar estos daños. Cuando miramos reparaciones colectivas versus individuales, entramos en un tema apasionante porque la sociedad colombiana es consciente de la diferencia, pero en general, digamos, no se ha profundizado como un tema de política pública. La reparación individual busca resolver un daño individual. A mí me pudieron haber asesinado a mi hermano o a un tío y entonces yo estoy de algún modo reclamando porque se reconozca la verdad de quién lo hizo y eventualmente una indemnización. Pero si el tío era un sindicalista y lo asesinaron por pertenecer a un sindicato, aquí no estamos solamente ante un daño a un hogar, no estamos ante un daño a una sola persona o a los parientes, sino que hay un daño a una organización social. Y entonces si hay un daño a un sindicato, quiere decir que se está haciendo un daño a los derechos constitucionales de los trabajadores, porque la herramienta que tienen los sindicatos los trabajadores para reivindicar sus derechos son sus formas organizativas. Entonces en el fondo lo que se está vulnerando es la libertad sindical y se está vulnerando las libertades de asociación y las libertades de los trabajadores para exigir sus derechos sociales, políticos, etc. Y obviamente cuando uno hace un atentado a los derechos de los trabajadores, está afectando la estructura de una sociedad democrática y de una constitución democrática. Entonces hay un encadenamiento de daños y a veces el daño a una persona tiene significaciones colectivas y alcances según las pertenencias, identidades y el rol que juegan las personas en los procesos sociales, y a veces pues la reparación colectiva busca reparar el daño que se causa cuando la finalidad no es afectar solamente a la persona, sino a la persona y al colectivo al que pertenece, por decirlo de esa manera. Y creo que eso nos ayuda a distinguir un poco la circunstancia, pero también nos lleva a un debate muy interesante en el sentido de que la reparación colectiva, en tanto reconoce los daños colectivos que ha sufrido la sociedad, debe ser la base para pensar en medidas de no repetición, en garantías de no repetición. ¿Cómo hacemos para que todos estos daños, todas estas desgracias humanitarias que han ocurrido, que han vulnerado tantos derechos de tantas personas, de tantas comunidades, de tantos pueblos, no se repitan en el futuro? Y entonces creo que la reparación colectiva nos da ese potencial, no solo reparar los daños, sino pensar en cómo los evitamos. Ahora, hay daños
que son para toda la sociedad, pero no todos los daños son para toda la sociedad. Por ejemplo, esta es una sociedad que tiene un daño, y es que no conoce la paz. Le parece normal la guerra. Hay muchos sectores que les parece normal la guerra. Entonces, un país que va a tener sectores, una cosa absolutamente exótica en el mundo, sectores que se oponen a un acuerdo de paz. Es un país muy acostumbrado a una normalidad de guerra, de conflicto, de víctimas. Hay quienes cuentan a los desplazados como un sector más de la sociedad, como algo que hace parte de la vida normal de una sociedad. Todo esto es anormal. Todo esto es de algún modo contrario a una normalidad democrática. Un país con 7,5 millones de víctimas es un país cuya normalidad es la arbitrariedad, cuya normalidad es el daño. No la normalidad de una democracia basada en la civilidad, basada en el respeto, basada en el reconocimiento, basada en que todos puedan tener una voz y ponerla en el escenario de la comunidad nacional. Entonces creo que la reparación colectiva tiene todo ese potencial y por eso le damos una importancia estratégica en el trabajo que adelantamos desde esta organización.